Bienvenidos a mi lección sobre divorcio en el Uruguay. El concepto del término divorcio deriva del latín, que significa irse cada uno por su lado. Nuestro país ha sido pionero en América Latina, marcando un precedente, legislando la figura legal del divorcio por los años 1907. Es importante destacar 3 conceptos que lo vamos a desarrollar a lo largo de la lección para evitar confusiones que maneja nuestro legislador. El primero es el de divorcio, el segundo es de separación de cuerpo y el tercero es de separación de hecho. Para que exista el divorcio, según lo que dice Sestao, debe haber una disolución del matrimonio, ¿sí? O el fallecimiento de uno de los cónyuges. Este fallecimiento es un hecho jurídico y no un acto en sí mismo, debido a que no influye la voluntad de la persona. Se da la situación que produce un efecto inesperado. Después tenemos la separación de cuerpo, que es una figura intermediaria que creó el legislador para aquellos cónyuges que deseaban mantener su mismo estado civil de casados, pero con los efectos legales de un divorcio. O sea, hay una disposición judicial, pero no hay un cambio en el estado civil. Se sigue siendo, para los ojos de la ley, casados. Y después tenemos la separación de hecho, que es todo acuerdo que surge entre los cónyuges de dejar de brindarse recíprocamente convivencia y fidelidad como lo establece el matrimonio legal. En nuestro país tenemos 4 mecanismos para iniciar el divorcio. El primero es por causales, que van en consonancia con la ley del matrimonio igualitario, que la han modificado como positivo para nuestra legislación desde la inclusión y la diversidad sexual. Después tenemos por la sola voluntad de uno de los cónyuges, que antes era que fue modificado también por el matrimonio igualitario, que antes era por la sola voluntad de la mujer, después por mutuo consentimiento y divorcio por conversión. El más común es el por causales, que entre ellas son 11 las causales, establecidas, como ya dije, en la ley de matrimonio igualitario, y son sevicias, injurias, riñas y disputas, la propuesta de uno de los cónyuges de prostituir a un hijo o a la cónyuge, el abandono por más de 3 años, la tentativa de homicidio hacia uno de los cónyuges, que otro de los cónyuges estuviera preso, la bigamia, ¿sí? Ese es uno de los más comunes y el que más se utiliza. Después tenemos por la sola voluntad de uno de los cónyuges, puede ir cualquiera de ellos y expresar adelante del juzgado, el juzgado de paz en el caso del interior, más próximo a la localidad. No necesita que vaya el otro cónyuge, solo va el que desea separarse, divorciarse. Se le toma un acta, se lo cita a una audiencia para ratificar y se cita al otro cónyuge, y si el otro cónyuge no quiere concurrir, se continúa con el trámite. La citación es más que nada para solucionar el asunto de los hijos, los bienes, la vivienda y la situación conyugal. Si el cónyuge interesado dejara de ir, se anula y se puede iniciar las veces que se considere necesario. Por mutuo consentimiento, ambos están de acuerdo en divorciarse, o sea, no es necesaria una audiencia de conciliación, que pasa en los otros casos. Dura aproximadamente 6 meses y es uno de los trámites más rápidos. Y el divorcio por conversión es, como dije al principio, es esta figura intermediaria de que por una cuestión religiosa, cultural, ideológica y personal, en otra época, porque ahora no se da prácticamente, se separaban con una sentencia judicial, pero mantenían el mismo estado civil. Entonces la conversión implica que tiene que haber transcurrido 3 años de separación de cuerpo para que el juez pueda disponer el divorcio. Para presentar la separación de cuerpo aplica a las mismas causales que el divorcio en general. Bien, actualmente, alienándonos a lo que es la informática y la tecnología, existe varios grupos a esta altura, de profesionales, abogados que tienen estudios jurídicos y manejan muy bien la parte
informática y bueno, hacen los divorcios en línea. ¿Qué implica esto? Implica una economía en cuanto a los tiempos. Entonces no es necesario la audiencia primera, el encuentro primero con el abogado para explicar los motivos y ahí ver que el abogado por casuística pura va a ver a qué divorcio se va a ajustar, ¿verdad? De los 4 mencionados. Acá se manda todo por mail, en una planilla de Excel, todos los datos, y el abogado, sin conocer a los integrantes cara a cara, hace una evaluación de los datos informados. Después ya la citación va a ser directamente en sede judicial y ahí se van a conocer y ya van a ir con todo el trámite en mano. El divorcio, como disolución misma, provoca efecto sobre los bienes, sobre los cónyuges y sobre los hijos. Sobre los bienes, por la situación conyugal se divide, ¿sí? Lo adquirido en matrimonio se va a dividir entre ambos cónyuges, salvo que hayan hecho capitulaciones matrimoniales. ¿Esto qué significa? Que los cónyuges antes de adquirir matrimonio ya hayan resuelto el asunto de los bienes y que cada uno de que cada cosa de la adquirida antes del matrimonio sea personal. Lo que no es compartible son las herencias y las donaciones, por más que no haya capitulaciones matrimoniales. Después sobre los cónyuges, o sea, ya deja de ser cónyuge para ser divorciado. Esto implica que la persona se pueda casar nuevamente. El hecho de no llevar el apellido del hombre actualmente no se estila, pero bueno, se deja de usar. Y después sobre los bienes, sobre los hijos, sobre dónde van a vivir, con quién, la pensión alimenticia, régimen de visita, etcétera. Todo avalado por los derechos establecidos en el Código de la Niñez y del Adolescente uruguayo. Es importante destacar que quien inicia el trámite de divorcio presentando las causales o las 4 formas establecidas es el cónyuge no culpable, ¿sí? Si las personas nuevas luego de divorciarse se quieren volver a casar entre sí, lo pueden hacer. Para el varón no hay ningún impedimento. Para la mujer, bueno, se tiene que hacer un test de embarazo. En el caso de no estar embarazada, a los 90 días se puede casar nuevamente. Y si estuviera embarazada, luego el día 181 puede volver a contraer matrimonio. No importa la edad de la mujer. Si tiene 80 años, debe presentar un test de embarazo. Así lo establece el Código Civil, que fue escrito en otra época, y bueno, nos seguimos ajustando a él. Para la próxima, espero les haya interesado, y para la próxima estaremos tratando ley de concubinaria, una figura muy utilizada y como adelantos les digo que puede presentarla una sola de las partes interesadas, teniendo una duración de 5 años, y para disolverla tienen que esperar el mismo tiempo de que hayan convivido juntos. Espero les haya sido de utilidad. En mi canal pueden hacerme llegar las dudas, inquietudes y cuestiones que tengan, así como los aportes. En cuanto a la bibliografía, tiene el material en el Código Civil uruguayo, en la Ley del Matrimonio Igualitario y en el libro que se llama El desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Es importante que en paralelo con lo que se estudie divorcio mantenga la Ley de Matrimonio Igualitario, porque ha incluido un montón de lenguaje en cuanto que antes eran marido y mujer y ahora son cónyuges, antes eran hijos o hijas y ahora son progenitores. Antes eran matrimonio con personas de distinto sexo, hablando de la heterosexualidad. Ahora son personas de igual o diferente sexo. O sea, hemos evolucionado y es importante tener en cuenta este detalle. Bueno amigos, espero que les haya sido de interés. Nos vemos en la próxima con la ley de concubinato.